Muy buenas tardes o el momento del día que corresponda según cuando nos estén viendo. Mi nombre es Susana Mayada, soy maestra directora del Jardín 245 de Nuevo París y quiero compartir con ustedes algunas experiencias que tenemos desde el uso de las TIC. Me acompaña María Julia Pintos, que se desempeñó como maestra de apoyo del Plan Ceibal y que va a compartir con ustedes también su experiencia con las XO. El tema que nos convoca hoy es estrategias de aplicación de las TIC en educación inicial. Queremos decir que en la literatura pedagógica hay múltiples significados de estrategias que se han manejado por diferentes autores como modelo de actividad que se propone, como formas, técnicas o recursos para el trabajo educativo, o identificando precisamente a los proyectos que el maestro debe desempeñar para cumplir sus objetivos. Vamos a concluir entonces, para este caso, que las estrategias de enseñanza pueden entenderse como una forma de encarar las prácticas de aula, enfrentando sus problemas y buscando los mejores caminos para resolverlos. Creo que cuando analizamos un tema, como en este caso un tema de concurso, está bueno precisar el concepto del título de ese tema que ustedes van a trabajar. Por un lado tenemos estrategias y por otro lado nos habla de TICs. Y tenemos que precisar que el concepto TICs está evolucionando actualmente. En España se está hablando de TAC y de TEP. Nos referimos a TIC, como ustedes saben, a tecnologías de la información y el conocimiento. Se dice que los jóvenes son nativos digitales y que manejan con mucha precisión estas tecnologías, pero no precisamente son hábiles para utilizarlas para los aprendizajes y para el conocimiento. Es aquí donde es importante la intervención del maestro para que estas TIC se transformen en TAC, para que se dé esa confluencia que maneja la flecha, según nos dice Dolores Rey, que es una socióloga con una maestría en tecnología y que precisa muy bien estos conceptos en una conferencia que ustedes pueden acceder a ella a partir del portal Uruguay Educa. Transformarse de las TIC a las TAC y a las TEP, que es la tecnología del empoderamiento y de la participación. Esta socióloga nos habla de que la tecnología y las redes sociales están permitiendo que se vuelva a reunir la gente, a discutir temas que le interesan y de alguna manera empoderarse y participar. Nos habla de que se recupera aquello que veíamos de pronto en la democracia griega. Entonces hablamos de que las tecnologías y las redes sociales nos permiten reencontrarnos con esa especie de ágoras virtuales, donde la gente se puede reunir, puede discutir y tratar los temas que le interesan. Esa es la dirección que sigue la flecha de la que nos habla Dolores Rey. Y nosotros vamos a hablar un poco de TIC y un poco de TAC, que es lo que vamos a utilizar y lo que vamos a precisar desde lo que es la educación inicial. Quiero compartir con ustedes que los antecedentes del uso de las TIC en educación inicial no comenzó con el Plan Ceibal, tiene otro antecedente que es el programa KISMAR. Nosotros hace unos años hicimos un proyecto de por qué tecnología en la educación inicial y nos remitimos a dos concepciones interesantes. Una es que si tenemos el acceso, si tenemos el recurso, cosa que hace unos años era muy difícil, procuremos hacer un buen uso de él. Y por otro lado, nos basamos en una entrevista muy interesante que se le hizo a Francesco Tonucci en el diario La Nación en el año 2008, en que él dice que la escuela está perdiendo un poco la función de enseñar información, de dar información, y que más que eso la escuela en esta era tiene que ser el lugar donde los niños aprendan a manejar y a usar bien las nuevas tecnologías, donde se transmita un método de trabajo e investigación científica, donde se fomente el conocimiento crítico y se aprende a cooperar y trabajar en equipo. Esa fue la razón que nos llevó a introducir entonces la TIC en la educación inicial como colectivo docente desde nuestra experiencia, ¿verdad? Esta primera experiencia entonces que les decía es con el programa KISMAR, que nos marca un poco
los 3 pasos de aprender con la computadora: el aprender sobre la computadora, el aprender de la computadora y el aprender con la computadora. En la primera instancia teníamos que aprender sobre la computadora, su manejo, el uso del ratón, que fue una de las cosas que más dificultades presentó, el conocimiento del programa, entrar y salir de ellos, apropiarse del uso de esta herramienta que no era familiar para los niños de un medio sociocultural realmente bajo como es el del Jardín de Nuevo París. Ese trabajo requería una atención muy especial de la maestra, muy personalizada. Entonces, en esa instancia le dimos participación a los padres para que pudieran ayudar a sus niños y aprender ellos y familiarizarse también con el uso de la computadora. El programa KidsSmart nos proporcionó una herramienta muy atractiva, con muchos colores, con personajes muy simpáticos y muy significativos, y con juegos como la Casa de las Matemáticas de Mili, donde los niños manejan conceptos de tamaño, grande, pequeño y mediano, de formas geométricas, la Casa de los Números de Dorotea, donde una pata muy simpática les pide que pongan en su escenario la misma cantidad de elementos que ella pone en el suyo, el juego de la Máquina de los Números, estos juegos, la Casa de las Ciencias de Sami, por ejemplo, estos juegos eran muy atractivos para los niños, fortalecían contenidos que se estaban trabajando en el aula, y era una forma, como yo les decía anteriormente, de aprender de la computadora, porque son juegos cerrados, donde el niño realiza la actividad y la misma computadora le aprueba si fue bien hecha o le pide que vuelva a intentarlo si se equivocó. Es cerrado entonces porque no hay intervención del niño más allá de hacer lo que la computadora le pide. Y llegamos a una nueva forma de trabajo, que es aprender con las computadoras, y esto un poco la diferencia la ha dado el acceso a Internet y el uso de las computadoras XO, que permiten un trabajo más preciso. Desde educación inicial trabajamos en pequeños grupos, y la apuesta en todo momento fue mantener este trabajo en pequeños grupos, tanto con el módulo de KidsSmart, que se ve allí al fondo, como con las XO. Nuestro jardín fue piloto en el uso de esta herramienta, y cuando se hizo el lanzamiento, una de las cosas que nos consultaron era si nos parecía apropiado que existiera una computadora por niño y se apuntaba a los niños de 5 años. Y la respuesta fue que desde la educación inicial siempre trabajamos con materiales compartidos, con materiales que no son de uno, sino que son de todos. Entonces nos parecía que también esta herramienta tenía que funcionar de la misma manera. Desde allí fue que se resolvió que en educación inicial había un número de computadoras que se compartían y los niños trabajaban en pequeños grupos. Apostamos al trabajo individual, pero también al trabajo en grupo, el trabajo del niño compartiendo con el otro. Ustedes pueden ver allí que también están usando el módulo de IBM en forma simultánea, mientras otros de los niños están en tareas diferentes. Fue otra de las estrategias que tuvimos que utilizar, ver de qué manera se distribuían, de qué manera podíamos hacer para que todos tuvieran acceso. Y por allí los vemos trabajando en forma cooperativa. También tenemos la instancia en que el maestro está tutoreando la actividad, cuando hay algún aprendizaje que tiene que ser tutoreado por el maestro, y actividades en que están trabajando en forma autónoma mientras el maestro está atendiendo otra de las actividades. Básicamente esto ha sido un poco la historia de la inclusión de las TIC en la educación inicial desde la experiencia que hemos tenido en nuestro jardín. Quiero agregar que ha sido muy satisfactoria, que resulta muy atractiva para los niños, que hay mucha motivación, que hay muchas ganas, que despierta el interés y las ganas por aprender. Entonces, de alguna manera, lo que vamos a decir desde acá está mediado por un convencimiento de que esta estrategia y esta forma de trabajo es realmente muy positiva.
le doy paso a Julia que les cuente un poco entonces qué es lo que estamos haciendo con las XO. Buenos días, buenas tardes, como corresponda, como dijo Susana. Mi nombre es María Julia Pinto, soy docente de educación inicial. Tuve la oportunidad de ser maestra de apoyo Ceibal, lo cual me abrió mucho la cabeza a la hora del trabajo con las tecnologías. De repente uno se pone en un lugar como que se cierra al trabajo con las XO, y está bueno abrir y ver otras cosas y ver las posibilidades que nos brinda. Me gustó una definición de Clemente Estable que dice que sea cuáles sean los planes y doctrinas pedagógicas, en definitiva la función docente consiste en enseñar a pensar bien, a sentir bien, a expresarse bien y a obrar bien. Para ello se deben enseñar maneras superiores de aprender, estimulando la originalidad, la invención, el descubrimiento y la creación. Entonces uno como docente en el rol de enseñante tiene la posibilidad de acceder a la XO como una herramienta muy valiosa y no debemos desecharla. Es un desafío y nos impone en una actitud de aprendizaje. Aprenden los niños y aprendemos nosotros viendo cómo ellos aprenden. Es bueno investigar para ver las posibilidades que tiene la herramienta. Ellos de por sí, como dijo Susana muy bien, son nativos digitales, por lo tanto desde que nacen saben cómo opera una computadora, porque la manejan, porque no le tienen miedo, y está bueno perderle el miedo a la XO. Por lo tanto, desde mi postura me parece positivo desechar el rechazo hacia la herramienta. En primer lugar, en el jardín, yo trabajé en el jardín 352 en la Quinta de Valle como maestra de apoyo Ceibal, y lo que se hizo primero fue hacer un relevamiento, una encuesta hacia los hogares para ver si manejaban las computadoras, si tenían acceso a las XO de hermanos, si tenían computadora en el hogar, qué uso se le daba en el hogar a esa computadora. De lo que surgió el relevamiento fue que en la mayoría de los hogares las XO de los hermanos mayores se usan para escuchar música, y en algún caso muy puntual los padres la usaban para abrir Facebook. Por lo tanto, lo que se planteó fue tratar de disminuir esa brecha digital que había entre los niños y los padres y tratar de acercar a los padres a la XO para que ellos mismos le dieran el valor posterior, porque lo que se ve después en grados superiores es que de un salón hay 5 o 6 XO que sirven y el resto están inutilizadas. Por eso fue muy importante el trabajo con los padres. El trabajo con los padres es un trabajo planificado en talleres, donde se vio primero las inquietudes que tienen los padres en cuanto a las XO. Se promovió también que accedieran, que la conocieran, que la manipularan y que le trataran de perder el miedo, porque ellos mismos planteaban que les imponía como miedo a que se rompiera. Entonces muchas veces no la abrían por eso. Por lo tanto, en el Jardín 352 hay una sala destinada a computación y en la cual se invitó a los padres a participar, a que ellos se acercaran, a que manipularan la XO y a que, bueno, se formuló y se les mostró de repente cómo podían acceder y darle un uso, encontrar trabajo en el Gallito Luis, entrar al Gallito Luis, acceder a ese portal, al BPS, acceder también de repente a algo de la Intendencia, que ellos supieran los caminos y bueno, y de ahí en más ellos pudieran buscar otras cosas que les interesaran. Registrar las interrogantes de los padres fue muy importante para nosotros, porque a través de las interrogantes veíamos de qué manera podíamos contribuir en el medio para que ellos se acercaran a la XO. Se trabajó con algo que es fundamental, que es el cuidado de la herramienta. El cuidado de la XO desde la manipulación, desde el cuidado de la pantalla, desde el cuidado del teclado, que es algo que tiene que acompañar al niño durante todo el ciclo escolar. Entonces, si el padre tiene claro que la XO es una herramienta y que me sirve sí para escuchar música, pero que la puedo usar
para muchas otras cosas, que tienen el acceso de la red Ceibal si se acercan a la escuela, y entonces pueden acceder a los contenidos de clases superiores. Y si ellos tienen en claro eso, pueden colaborar, y es a favor del uso de la herramienta, de un uso positivo de la herramienta. Los trabajos con padres fueron muy positivos porque ellos se acercaban, primeramente se acercaban pocos padres, después cada vez eran más padres que se acercaban a los talleres y los trabajos, y eso redundaba en el uso de la herramienta. En el jardín tampoco las XO se llevaban al hogar, eran máquinas de la institución. Por otro lado, trabajar con lo que es el teclado y los componentes del teclado, con las teclas, con el uso de las teclas. Se les sugirió cuidado del teclado, colocando un contact, cosas que fueran prácticas a la hora del uso y de la manipulación. Después, por otro lado, se los invitó a ver trabajar a los niños al jardín, para que ellos vieran cómo los niños se acercaban a las herramientas, para que vieran la forma en que manipulaban el teclado y las cosas que se podían aprender a través de los diferentes programas. Uno de los programas que se trabajó fue el hablar con Sara. Todo esto está enmarcado dentro de un plan de planificación. La planificación a partir de una secuencia, y se elaboró conjuntamente y a sugerencia de inspección, se elaboró una planilla en la cual esa planilla va incluida dentro de la planificación, que tiene el contenido abordado, que es un contenido programático, el desarrollo de la actividad y qué son las diferentes instancias de esa planificación, y la intencionalidad docente al trabajar con ese programa y con ese contenido en particular, que es lo que se busca. Y lo que hacíamos era buscar una reflexión siempre para tratar de ir a más en torno a ese contenido que se trabajó. Como hacer una investigación dentro del propio trabajo. Entonces está bueno la parte de reflexión y del colectivo docente, porque eso lleva a enriquecernos, ¿verdad? Dentro del programa de Hablar con Sara se utilizó un contenido de 3 años, que es el texto como unidad de significado, el nombre, y se trabajó con tarjetas, con el nombre, con las letras, con los fonemas, con los grafemas, con la correspondencia, y eso llevó a aprendizajes muy significativos que no solamente quedaron en el nombre, sino que según el niño y la etapa en la que se encuentra cada uno, se fueron profundizando. Después podemos ir al programa Grabar, forma parte de una secuencia de oralidad. A través de Grabar se puede trabajar con el género narrativo, por ejemplo, a partir de sus propias experiencias o de los cuentos. Y lo importante es que vincula la imagen con la parte grabada, y entonces se pueden ver ahí los procesos que llevan los niños en las narraciones. Ellos mismos pueden ver sus avances, y ellos mismos tratan de mejorar esa narración en tiempo, en la situación inicial, etc. Eso fomenta las macrohabilidades de la lengua, el hablar y el escuchar. Y si vamos dentro del área del conocimiento artístico, trabajamos con Tam Tam Mini y con el dibujar. El Tam Tam Mini brinda la posibilidad de trabajar con el lenguaje icónico. Cuando se abre el programa, despliega una pantalla donde están los diferentes iconos de los sonidos, y allí también fue a sugerencia de la inspección, se crearon tarjetas con los diferentes iconos y se trabajó particularmente con el icono de cada tarjeta. El trabajar en inicial con el lenguaje iconográfico, eso es muy importante y contribuye a la formación no solo del lenguaje, sino también del sentido en la escritura, la direccionalidad, derecha-izquierda, y contribuye en general también con las macrohabilidades de la lengua. Después jugamos a localizar el sonido en el salón, a través de también los sonidos en la comunidad, y todo eso relacionado con el programa. Que un solo programa lo podemos trabajar en infinidad de situaciones,
y lo podemos abordar de manera que nos brinde muchas posibilidades. Se trabajó con lenguaje iconográfico, con el sonido en el aula, con infinidad de cosas que nos brinda un programa. En el caso del programa de dibujar, también a partir del conocimiento artístico, los niños despliegan una producción, se trabajan diferentes pintores, se trabajó el lenguaje artístico, color, forma, tamaño, y todo eso a partir de sus producciones. Ellos mismos analizan sus producciones. Después es importante que cuando nos sentamos a planificar un trabajo con XO, accedamos a las redes del programa. En las redes del programa, ya sea de cualquiera de las áreas, vamos a encontrar dónde ubicar la XO, porque de repente en la parte de lengua vamos a discurso, género narrativo, y lo podemos asociar muy bien con el trabajo de grabar. Ellos están narrando, están contando, es una forma de discurso, y a su vez estamos tratando de mejorar, de reparar esa oralidad o de mejorarla. La oralidad como contenido aparece desde nivel 3, desde la narración de vivencias, desde anécdotas, de cuentos tradicionales. Es infinidad de cosas que se nos pueden dar en trabajo con XO. Está el creador de historias también, que es otro programa que se puede trabajar, pero cada uno de ellos lo que tenemos que hacer es desmenuzarlo y perderles miedo. Si el maestro le pierde miedo al uso de la XO, entonces se pueden hacer cosas espectaculares porque los niños nos siguen en todo. Creo que es importante que muchas veces los maestros estamos reclamando recursos que nos faltan, y de pronto nos encantaría, nos interesaría muchísimo tener una cámara digital en el aula, o una filmadora, o de pronto un equipo para grabar las voces de los niños, y hace unos cuantos años que tenemos en nuestras manos este recurso y a veces no nos dimos cuenta. Las posibilidades de la XO son innumerables, y tenemos de pronto ayuda desde el portal, que yo hoy hablé del portal de Uruguay Educa, también desde el portal Ceibal, donde tenemos no solo los tutoriales para trabajar los distintos programas, sino además un montón de referencias, de ejemplos y de situaciones que se pueden utilizar. Y apostamos siempre a la creatividad que caracteriza al maestro de educación inicial para buscar esas estrategias que permitan encauzar este gran desafío que es el uso de las tecnologías en la educación inicial. Gracias. Muy buenas tardes, o el momento del día que corresponda según cuando nos estén viendo. Mi nombre es Susana Mayada, soy maestra directora del Jardín 245 de Nuevo París y quiero compartir con ustedes algunas experiencias que tenemos desde el uso de las TIC. Me acompaña María Julia Pintos, que se desempeñó como maestra de apoyo del Plan Ceibal y que va a compartir con ustedes también su experiencia con las XO. El tema que nos convoca hoy es estrategias de aplicación de las TIC en educación inicial. Queremos decir que en la literatura pedagógica hay múltiples significados de estrategias que se han manejado por diferentes autores como modelo de actividad que se propone, como formas, técnicas o recursos para el trabajo educativo, o identificando precisamente a los proyectos que el maestro debe desempeñar para cumplir sus objetivos. Vamos a concluir entonces, para este caso, precisar que el concepto TIC está evolucionando actualmente. En España se está hablando de TAC y de TEP. Nos referimos a TIC, como ustedes saben, a tecnologías de la información y el conocimiento. Se dice que los jóvenes son nativos digitales y que manejan con mucha precisión estas tecnologías, pero no precisamente son hábiles para utilizarlas para los aprendizajes y para el conocimiento. Es aquí donde es importante la intervención del maestro para que estas TIC se transformen en TAC. Que las estrategias de enseñanza pueden entenderse como una forma de encarar las prácticas de aula, enfrentando sus problemas y buscando los mejores caminos para resolverlos. Creo que cuando analizamos un tema, como en este caso un tema de concurso, está bueno precisar el concepto del título de ese tema que ustedes van a trabajar.
Por un lado tenemos estrategias y por otro lado nos habla de TICs. Y tenemos que, para que se dé esa confluencia que maneja la flecha, según nos dice Dolores Rey, que es una socióloga con una maestría en tecnología y que precisa muy bien estos conceptos en una conferencia que ustedes pueden acceder a ella a partir del portal Uruguay Educa. Transformarse de las TIC a las TAC y a las TEP, que es la tecnología del empoderamiento y de la participación. Esta socióloga nos habla de que la tecnología